Buenos días. A continuación se presenta un video referido a los aspectos subjetivos en la asesoría y orientación. El desarrollo del mismo consta de una revisión de las percepciones, creencias, formación teórica, competencias, habilidades para el desempeño como orientador en un sistema de educación abierta y a distancia. Segundo, la conceptualización de la asesoría académica en un sistema de educación abierta y a distancia como sustento de la práctica profesional. Y por último, un breve contraste de la propia realidad del asesor u orientador con los roles planteados por especialistas en educación a distancia. En este sentido, iniciamos la temática con lo que señala Paul, 1990, citado en Bermúdez, que dice que las instituciones de educación a distancia interactúan con su población estudiantil por medio de tres sistemas conectados entre sí, que son, primero, la instrucción, segundo, la entrega y administración de cursos, y tercero, servicio de soporte al estudiante. Donde los dos primeros sistemas constituyen la esencia de la educación a distancia, de ahí que el interés de los investigadores y administradores en este campo se han centrado predominantemente en el estudio de los mismos, con el propósito de descubrir constantemente nuevas formas de incrementar su eficiencia. Sin embargo, autores como Robert y Taylor, citados en Bermúdez, señalan que con el transcurso de los años se ha hecho cada vez más evidente que, independientemente del nivel de desarrollo de sofisticación alcanzado por estos sistemas, la tasa de deserción estudiantil en cursos y programas de educación a distancia continúa siendo significativamente elevada. Ello ha motivado un creciente interés por el estudio del tercer sistema, es decir, por los servicios de soporte al estudiante, con la expectativa de que estos pudiesen contribuir a facilitar la permanencia y rendimiento estudiantil en las instituciones de educación a distancia. En vista de eso, nos enfocaremos sobre las competencias y habilidades para el desempeño de un orientador en los servicios educativos abiertos a distancia. Para Sedgwick, 1983, lo que en educación a distancia se entiende como orientación es una función mediadora de amplio alcance, integrada por una variedad de servicios. Aquí tenemos los servicios de información, asesoría y asistencia al estudiante en diversos aspectos. Asimismo, este autor considera que es más fácil definir la orientación en términos de lo que no es, y de esta manera señala que es aquella que no implica un soporte directo a los estudiantes cuyos problemas son esencialmente de naturaleza física o mental. En este sentido, enfatiza que las universidades a distancia, dadas las características de su modelo educativo, no están en condiciones de ofrecer orientación en un sentido terapéutico, y por ello considera que las funciones básicas de orientación que deben ser atendidas por estas instituciones son las siguientes, como se observa en la lámina: de referencia a otros servicios o instituciones cuando el caso lo requiera; segundo, vocacionales; tercero, de provisión de información; y cuarto, de tratamiento de problemas relacionados con el estudio. En este orden de ideas, contextualizándolo en la Universidad Nacional Abierta, según Camacho, 1987, citada en Bermúdez, existen en esta universidad 4 áreas prioritarias de orientación, que están discriminadas de acuerdo con el tipo de servicios que se brinda en la institución, que son: primero, la orientación institucional, que está destinada a ofrecerle al estudiante la información que requiera acerca de la UNA, de manera de facilitar su incorporación y desempeño en la misma. Se distinguen aquí los programas de inducción tanto al estudiante aspirante en el marco del curso introductorio como al estudiante regular en el nivel de los estudios generales. Segundo, la orientación vocacional profesional. Esta se enfoca en el apoyo al estudiante para la toma de decisiones acertada en cuanto a la elección o cambio de carrera en la universidad. Tercero, la orientación educativo-académica. Esta está dirigida a ofrecer al estudiante las informaciones, estrategias, técnicas, entre otros, para conducir de una manera óptima su proceso de aprendizaje. Y cuarto, el cuarto servicio de la universidad es la orientación personal social, que persigue
Esta persigue asistir al estudiante en un proceso de desarrollo como individuo, como miembro de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. Aquí se asesora respecto a los programas que se ofrecen respecto a becas, financiamiento y los desarrollos sociocultural y deportivo. Ahora bien, las competencias, conocimientos, habilidades o actitudes que debe tener todo orientador en una organización de estudio a distancia se pueden englobar en los siguientes aspectos. Primero tenemos la competencia emocional, que es la capacidad para manejar adecuadamente las diferentes emociones que pueden surgir ante determinados casos y en determinados contextos. Esta abarca autocontrol, empatía, tolerancia a la frustración, fomento a la inteligencia emocional. Segundo, tenemos la competencia relacional, que es la forma en la que la persona se relaciona con los demás. Aquí tenemos la orientación al usuario. Esa persona orientador debe tener un deseo de ayudar o servir a los demás, establecer buenas relaciones, debe ser una persona muy cordial, debe tener la habilidad para persuadir e influir sobre personas o situaciones para obtener una actitud positiva, entre otros. Tercero, tenemos la competencia para gestionar tareas. Es la forma en que la persona tiende a realizar sus tareas y actuar en sus cometidos laborales. Debe ser una persona que debe contar con una planificación y organización, debe tener una capacidad de análisis, preocupación por el orden y la calidad, debe ser flexible, debe tener iniciativa, toma decisiones, orientación al resultado, debe ser una persona innovadora. La cuarta competencia es la competencia de aprender a aprender, vinculada al aprendizaje a la capacidad de emprender y organizar un aprendizaje, ya sea individualmente o en grupo. 5. Tenemos la competencia digital, conlleva el dominio de las tecnologías de la información y la comunicación TIC en su ámbito académico. En el marco de la asesoría académica en los sistemas educativos abiertos a distancia, vamos a hablar en este caso en el contexto de la educación universitaria a distancia. Aquí es pertinente destacar lo que señala el doctor Néstor Leal, 2015, que en este ámbito se presta un tipo de servicio de apoyo o de soporte al estudiante que es fundamental, que es la asesoría académica. Este tipo de apoyo al estudiante, quien opta por la formación profesional no presencial, además de constituir un tópico importante de investigación, viene a representar en la praxis de esta modalidad el puente, el vínculo o lazo de tipo emocional, social y cognitivo entre la institución universitaria a distancia y el mismo estudiante. Dentro de los límites mismos de lo que constituye la educación a distancia, cada institución que asume esta modalidad para la formación de profesionales otorga a la asesoría académica ciertos rasgos propios que reflejan y proyectan la expresión misma de la forma como se despliega, o un estilo particular, el cual es la no presencialidad. En cuanto a las cualidades del asesor, García Aretia, 2002, citado por Leal, 2015, resalta por su frecuencia 5 cualidades, que son: primero, la cordialidad o capacidad de hacer que las personas que tratan con nosotros se sientan bienvenidas, cómodas y respetadas. Esto bien puede lograrse en el contacto a través del lenguaje gestual y corporal, tono de voz y lo que se comunica y cómo se comunica. Segundo, tenemos la capacidad de aceptación de la realidad del estudiante en la relación con él. El estudiante debe quedar convencido de que él es merecedor de respeto y atención. Tercero, tenemos la honradez o autenticidad. Esto implica no permitir la creación de expectativas falsas en el estudiante. Como la expresión honesta, tenemos aquí, debe tener una expresión honesta, sincera de sentimientos, evitando la superioridad o dando la imagen de ser el poseedor de toda la verdad. Cuarto, tenemos la empatía
que es ponerse en el lugar del estudiante, sintiendo lo que él siente de la forma más aproximada a como éste lo siente. Y en la quinta tenemos la capacidad de escuchar y leer o actitud de interés lo que el estudiante cuenta o ha escrito. Respecto a las funciones del asesor, Sánchez 2001 señala la siguiente, que son las de orientación, de docencia y de motivación. Y García Aretio 2002 agrega a estas funciones una cuarta, que es la institucional. Entonces, estas funciones pueden ser expresadas de la manera siguiente. Primero, función orientadora. Esta persigue la adaptación de los alumnos a la modalidad a distancia, con el fin de que ellos desarrollen el autoaprendizaje y sean protagonistas del proceso institucional. Esta función implica que el asesor orienta a los estudiantes para que aprendan a examinar, analizar, sintetizar y formular preguntas a medida que avanzan en la revisión del material de estudio. Segundo, tenemos la función de docencia. Aquí se crea una serie de condiciones para facilitar la transmisión de un determinado conocimiento. Para esta función es indispensable que el asesor posea una visión global del plan de estudio y un dominio de las asignaturas que están a su cargo. Tercero, tenemos la función de motivación, encauzada a incentivar a los estudiantes a descubrir los motivos que los animan a ser constantes, persistentes y responsables en sus estudios. Y la última función, que agregó García Aretio, es la función institucional o de nexo y colaboración con la institución central o nivel central y los profesores que allí laboran. Respecto al contraste de la propia realidad del asesor y orientador, el asesor de los sistemas educativos abiertos a distancia requiere formación y compromiso con su labor docente a distancia y debe estar enmarcada en una relación humana caracterizada por el respeto, el vínculo, la afectividad, el acompañamiento del estudiante, entre otros factores. Asimismo, es fundamental que el asesor posea un desarrollo emocional social que permita el fácil establecimiento de relaciones humanas, que el asesor académico fortalezca en los estudiantes la imagen de la institución para crear un sentido de pertenencia. Tercero, el asesor académico debe incorporar las TIC para su rol docente a distancia. Es necesario que se forme y capacite en el empleo de las TIC de ser necesario. Podemos agregar además que el asesor académico, a través de sus interacciones con el estudiante, ya sea la interacción por medios digitales o presenciales, debe llegar a constituirse como un modelo a seguir para el estudiante. Y el grado de desarrollo socioemocional que tenga tanto el asesor como el estudiante va a constituir un factor que va a incidir positivamente o negativamente en el proceso de asesoría, el cual puede verse afectado eventualmente por elementos de tipo conductual. Consideraciones finales.